Tengo una primera pregunta muy de Mr. Wonderful. ¿Tú crees que hay alguien que en el lecho de muerte se arrepiente de no haber echado más horas extra en la oficina? ¿En la oficina? En la oficina yo creo que no. En otros ámbitos de la vida, pues yo qué sé, si puedes aplicar el hora extra a los hijos, a la familia, a los padres sobre todo, ¿no? Seguramente. Yo tengo un par de horas extra que me hubiera gustado echar con algún abuelo, pero con la oficina, no, lo dudo. ¿Nos define el paradigma de lo productivo? Eso es una pequeña obsesión de Pedro, que no te digo que yo no comparta. Pedro es Pedro Herrero. Pedro Herrero. No te digo que yo no la comparta, pero él está más obsesionado con eso, ¿no? Yo es que soy más neoliberal que él, como lo quieras llamar. Entonces, creía un poco más en los mercados y esas cosas, ¿no? Sí que es verdad que te das cuenta de que hay algo quizás un poco desajustado, ¿no? En el hecho de que nos definamos fundamentalmente a través de un trabajo que además es un trabajo por cuenta ajena, ¿no? No esto que decía Marx, ¿no? De cazar por la mañana y pescar por la noche y tal. Es un trabajo por cuenta ajena muy alienante y hay algo un poco raro, ¿no? Porque además parece extraño, lo decimos en el libro, que una cosa que te define y que además es muy de tu felicidad o tu estabilidad o tu paz de espíritu depende mucho de tu trabajo, pero incluso de cosas muy elementales, ¿no? Como que a qué distancia vives del trabajo. Te definen mucho en el día a día, que durante tantos años, pues desde la derecha se ha tenido un poco abandonado, ¿no? Ese mundo, en el sentido de decir, oye, no, hágase lo que quieran los empresarios o lo que dicte el mercado, no tenemos que tocar nada, ¿no? Entonces creo que eso se está haciendo una reflexión ahora sobre eso también, un poco desde ciertos ámbitos de la derecha. ¿Ya no crees en los mercados? Sí, yo creo en los mercados, te diré técnicamente como... ¿Ya no crees en Daniel Lacalle? Daniel, bueno, yo le conozco, tengo buena relación con él, pero no se trata de creer en la calle, ni siquiera en los mercados. Pero yo sigo creyendo en los mercados como mecanismo de asignación de recursos. El problema es que no se pueden aplicar a todo. ¿Y en la meritocracia crees o la meritocracia son los padres? ¿Y los contactos de los padres? Creo en creer en la meritocracia. O sea, creo que una sociedad que cree en la meritocracia, igual por influencia de... Bueno, yo vengo de una familia que son nuevas clases medias españolas de toda la vida. O sea, de gente que ha pasado del campo o de una vida muy, no diré precaria, pero de una vida muy elemental, a ser clase media en una generación o dos, ¿no? Entonces esa gente tenía que creer por narices en la meritocracia. O sea, si mi padre no hubiera creído en la meritocracia, ¿para qué iba a estudiar una carrera? ¿Para qué iba a empezar a trabajar con 15 años? ¿Para qué iba a ir por su cuenta a hacerse del círculo de lectores y a formarse y a leer? Pues se hubiera dedicado a otras cosas, ¿no? ¿Vienes de una familia de cuñados, por tanto? Mi padre, bueno, yo creo que se ha hecho más cuñado con los años, pero muy cuñado no es. Pero sí, bueno, sociológicamente podríamos decir que es así, ¿no? Ese entorno de gente que no está ultrapolitizada, que tiene opiniones igual muy elementales y sobre todo tiene una forma social de opinión, que es tener opiniones que corresponden a un tipo de relación con tu gente, ¿no? No tienes que tener opiniones súper originales sobre todo, de hecho, en un momento determinado, pues tener una opinión discordante o original puede ser un motivo, no sé si de fricción, pero de desconfianza, ¿no? Social. El cuñado también parte de su opinión, no solo porque no sepa de los temas, sino porque esa forma de opinión es una forma de relacionarse con la gente, una relación sin aristas. Lo de los cuñados lo decimos con todo el cariño y el respeto. Ah, bueno, ya lo sabes. Nosotros siempre lo hemos defendido. De hecho, hay como una especie de dialéctica ahora que es el cuñado y el midwit, ¿no? El semiculto. El cuñado es lo que se definió en los años estos de la ultrapolitización y todavía cuando hablas con la gente de Podemos, ¿no? O Compromís, todavía las últimas navidades ha sacado esta cosa que además ya es como viejuna, ¿no? De esto de la guía para hablar con tu cuñado. Y representa también una forma, pues eso, de la ultrapolitización de todo, ¿no? Porque ahora resulta que es que, claro, la Navidad, una cena familiar también tiene que estar politizada. No vaya a ser que los partidos o el poder o las instituciones no medien en algún ámbito de la vida, claro, que eso no puede ser. Luego están los nuevos clérigos o las clases creativas que la tienen especialmente tomada con el cuñado. ¿Es porque le tienen de alguna manera envidia porque el cuñado le van mejor las cosas que al nuevo clérigo? Pues puede haber algo, que al creador de contenidos. Puede haber algo de eso. Y luego también el cuñado representa, yo creo, un fenómeno en España, ¿no? Y seguramente en otros países, que es el fenómeno este, ¿no? Que te digo, ¿no? De las nuevas clases medias, que además es gente que en los años 80, incluso a principios de 90, podía haber votado al PSOE, pero que luego se hacen fachas, ¿no? Representan también ese giro sociológico que se da en España, ¿no? De cuando el PP pues empieza a ser una mayoría electoral y claro, eso las clases
las clerecías o las clases que se dedican a esto, ¿no? Las profesiones socioculturales, es una especie de enemigo de clase, ¿no? Y es una cosa además muy curiosa porque hay una especie de desprecio, ¿no? Porque el cuñado es como un poco una especie de tonto, pero a la vez es un enemigo de clase, ¿no? Digo, joder, pues si vas a tener un enemigo de clase, pues tendría que ser un culac o un aristócrata o algo, ¿no? No tu cuñado. Buscar trabajo, encontrarlo, casarte, tener hijos, formar un hogar, ¿sigue siendo un mandato válido o es una cosa del pasado de esas familias que venían del campo y prosperaban en una generación? Si es un mandato, yo estoy en falta en muchas cosas de esas. Porque también es otra historia del libro y del tipo de conversaciones que tenemos Pedro Herrero y yo, que es que los dos, ninguno de los dos nos ajustamos al supuesto estándar. Es decir, llegamos a una reflexión sobre esos estilos de vida, desde estilos de vida o desde caminos biográficos que no tienen nada que ver con eso, o que por lo menos pues hemos dado muchos tumbos, ¿no? Y yo valoro ahora la familia, valoro lo que es una vida, digamos, ordenada, porque además a la mayoría de la gente pues no le puedes someter al camino de una vida accidentada, porque la mayoría de la gente se va a quedar fuera, ¿no? Porque no tiene los recursos o económicos o culturales para reinventarse 8 veces en la vida. Yo siempre lo cuento. La persona con la que yo me formé muchísimo y con la que tuve la suerte de conocer, que es Antonio Escotado. Claro, si tú sigues las cosas que decía Escota en un montón de temas, bueno, pues una persona formada, de clase media, que tenga recursos vitales, familiares, económicos, culturales, puede ir asumiendo determinadas experiencias. Pero una persona de una clase más humilde, o que no tiene una formación cultural, o que no tiene la capacidad de que su familia lo proteja mientras se reinventa, las va a pasar canutas. Hablamos del libro, el libro que has escrito con Pedro Herrero, que es Extremo Centro. ¿Lo definimos como un manual de guerrilla cultural o no nos gusta hablar de la cultura en términos de batalla? Es que no es tanto que no reconozcamos o que yo no reconozca que hay una cosa que es la guerra cultural, ¿no? O que hay una guerra de valores, o como lo quieras llamar, ¿no? O sí, ¿no? Una especie de guerra de valores. Pero creo que la cultura se desactiva si tú solo la interpretas a partir de la guerra cultural. Es decir, la cultura tiene potencia para hacer guerra cultural cuando es cultura. Si es solo un artefacto que tú coges para hacer una guerra cultural o de una manera táctica, pues normalmente está desprovista de esa vida, que es lo que le da potencia, ¿no? Es que, por ejemplo, las izquierdas normalmente no solo es que hagan guerra cultural con contenidos culturales, es que da la sensación de que se los creen, ¿no? Y profesionalmente les gusta hacerlos bien. Luego a ti no te pueden no gustar, o te pueden parecer que son maniqueos, pero sí que es verdad que percibo que la izquierda se cree mucho más la cultura que hace. Hablas de las izquierdas y habláis, Pedro y tú, de las no izquierdas o de la no izquierda. Sí. ¿Por qué no habláis de la derecha? Eso está explicado en el libro, pero antes te voy a dar otra explicación distinta porque cada vez damos una distinta. Primero es por no ser excluyente, ¿no? Porque puede haber gente que no se identifique con el término de derecho. No es mi caso, a mí no me importa decir que soy de derechas porque bueno, pues lo seré, o sea, no pasa nada, no tengo ningún problema. Y no tengo además esa cosa torturada, ¿no? De Pedro, de que viene de una familia de izquierdas y que él era de izquierdas y tal. Yo, bueno, pues he sido cosas, pero no tengo ningún problema en definirme como derechas. Pero sí que es verdad que hay gente que si de entrada hablas de las derechas no se sienten identificados, ¿no? Y luego también, porque yo creo que hay una idea de una cierta hegemonía, ¿no? Cultura, o una hegemonía de valores, que representa más a la izquierda y que por eso es más fácil quizás referenciarse a la izquierda, ¿no? Y decir, oye, es que yo no soy eso. Hace poco lo decía yo en Twitter, bajo la capa de este supuesto relativismo posmoderno de la izquierda, pues al final te das cuenta de que partidos como el PSOE, como Podemos, como los nacionalistas de izquierdas, como Bildu, bueno, pues comparten muchos valores. Comparten muchos valores y no solo sobre lo táctico, ¿no? Sino valores de fondo, sobre lo que es la vida, sobre lo que tiene que ser el Estado, ¿no? O lo que tiene que ser la vida común. Entonces, en la derecha percibo que hay muchísima más fragmentación. O sea, es mucho más difícil poner de acuerdo a un señor conservador de Vox de Murcia con un libertario de Madrid que quiere básicamente pues impuestos cero porque son modelos de vida muy distintos, ¿no? y valores. ¿Las ideologías han muerto, vivan las sociologías? Las ideologías han muerto.
Claro, es que en España ahora es muy complicado decir eso, porque resulta que hay unos partidos que reclaman una herencia ideológica y que son potentes, ¿no? Pero sí que es verdad que siempre hay un componente sociológico. Yo siempre lo digo, que trabajando en comunicación política y haciendo campañas electorales, ser marxista te ayuda mucho, porque entiendes esto de que el ser social determina la conciencia, ¿no?, que dice Marx. O sea, quiere decir que, bueno, pues que siempre las ideas, casi siempre hay un fermento, siempre hay que dejar un espacio, obviamente, para la libertad y para el recorrido biográfico de cada cual. Pero las ideologías suelen corresponder, o por lo menos los sistemas de valores suelen corresponder con un cierto entorno sociológico. ¿Puede hablarse, por tanto, de una izquierda M30 o una izquierda patinete o una izquierda urbana? Una izquierda hegemónica dentro de la izquierda. Sí, pero porque además, también por lo que te decía antes, ¿no? Porque como tienen una gran facilidad para crear cultura, para crear valores, para crear argumentos, para crear narrativas, claro, mucha gente del PSOE pues, oye, sigue votando por tradición al PSOE y realmente qué intereses representa. O por ejemplo, cuando salió Podemos, yo tenía una pequeña esperanza de, oye, por lo menos, vamos, me aterra el background de todos ellos, no me puede dar más erisipela y más alergia y más sarampión las cosas que dicen y su concepción del no pluralismo y de las instituciones. Pero imagínate que, yo qué sé, pues que de repente hay un partido que representa a los jóvenes en España, ¿no?, y que les da voz respecto al mercado laboral, respecto a la calidad de la educación, respecto a un montón de cosas donde obviamente se las ha estado olvidando, ¿no?, en los partidos. Pero luego no hacen eso, luego al final defienden los mismos intereses en el mercado laboral que defiende el PSOE, obviamente no van a hacer ninguna reforma universitaria en el sentido de que hay que hacerla. Entonces, bueno, son oportunidades perdidas, ¿no?, en el hecho de decir, oye, tienes una posibilidad de representación y te das cuenta de que lo que pasa es que hay dinámicas muy fuertes hacia esos electores, que son los electores, digamos, que forman opinión, ¿no?, y que forman las grandes dinámicas de voto, que son los que tú dices, ¿no?, pues las clases urbanas, los profesionales socioliberales, socioculturales, todos. ¿Es posible mantenerse al margen de la política? Y otro pregunto de otra manera, si te quedas al margen de la política va a terminar llamando a tu puerta. Yo creo que antes era más fácil, pues vamos. Te digo la política, te digo la vida pública. Sí, en mi experiencia, pues me puedo engañar, pero yo creo que antes era mucho más fácil y de hecho, ya te digo que yo vengo de una familia que no estaba politizada, pues se votaba, la gente tenía sus opiniones, pero no había politización y te aseguro que en las cenas de Nochebuena no se hablaba de política y si se hablaba siempre desde un prisma, digamos, casi humorístico, ¿no? O de, bueno, pues eso, como, pues mira lo que ha dicho Felipe o el otro, Fraga, pero no había esa sensación de que la vida política y la ideologización, ¿no?, o la sobrepolitización te están entrando cada día por el televisor y por la ventana y por la conversación y por el WhatsApp y por todos lados. Creo que antes era más fácil. Ahora ha empezado a pasar una cosa, creo que se puede haber atemperado un poco, pero yo, por ejemplo, en 2019 empecé a detectar una cosa que solo me habían hablado en Cataluña, ¿no?, que era el hecho esto de que grupos de WhatsApp de amigos, donde solo estás intercambiando chorradas y memes estúpidos y tal, pero que te hacen sentir acompañado con un grupo de amigos que igual es de toda la vida, ¿no?, y que de repente tengas que salirte o alguien se salga porque hay una conversación sobre política o porque nadie quiere apearse de la burra hablando de un tema político que encima ni te va ni te viene, ¿no?, la mayoría. Como por ejemplo la renovación del Tribunal Constitucional. ¿Crees que la permanencia de España en la historia o de España como nación o como pueblo depende del juego de equilibrios políticos en el Tribunal Constitucional? Claro, es que decir eso de un país que tiene fronteras... España se rompe, España se acaba. Ya, es que decir eso de un país que tiene fronteras hace 500 años, ¿no?, y no voy a hacer la broma esta de si es el país más antiguo del mundo, pero bueno, en fin. Pero es obvio que tiene fronteras hace más tiempo que muchos países del mundo, ¿no? Y claro, parece un poco de coña, ¿no?, porque dices, joder, ¿de verdad se puede romper una nación de esta forma? Y bueno, son manifestaciones. Al final una de mis últimas obsesiones es esto, ¿no? Es decir, durante muchos años hemos defendido la Constitución casi como si fuera un fetiche, pero la Constitución por sí sola, si no hay un pueblo y una coalición de élites que la sostenga, que es lo que pasa cuando se instaura la Constitución vigente, pues no se va a sostener y desde luego no va a mantener el país unido. Y ahora tienes
dos o tres dinámicas muy distintas en lo que es España, que van hacia no sé si a una secesión o una ruptura, pero que están claramente separándose, ¿no? Tienes por un lado pues la periferia, digamos, donde además hay un nacionalismo implantado. Tienes Madrid y bueno, pues determinados núcleos de crecimiento económico como Málaga, y luego tienes una gran España, lo que se llamaba la España vacía o vaciada, con un futuro tremendamente incierto, ¿no? Y los intereses y las dinámicas políticas incluso las esferas públicas están completamente separadas, ¿no? Y probablemente cada vez más. Hablas de élites. ¿Están las élites a la altura de las circunstancias? Bueno, para eso tendría que haber, ¿no? Que no las hay. Bueno, las hay porque al final, en el sentido más formal, las hay. Porque alguien tiene que ocupar ese escalón. Claro, pero en España pues, se ha dado un golpe de Estado en Cataluña y al año siguiente se ha formado un gobierno con los que habían dado el golpe de Estado, y digamos que en la gran empresa o de las supuestas élites, pues tampoco, no sé, más igual tenían que haber hecho algo, ¿no? Haber comparecido de alguna manera. Creo que hay mucho frívolo también en las élites. Frívolo no solo porque se dedica a sus asuntos, sino porque cuando se dedican a los asuntos públicos se dedican pues, a hacer manifiestos o a hacer, bueno, ponerse medallas y a darse premios entre ellos. Pero hay élites. Bueno, hay élites en el sentido más, digamos eso, en el sentido más, sí, hay élites porque hay gente que es élite. Pero hay élites como tal, no sé. ¿Y Soros es élite? ¿Y Soros explica todo lo que pasa no ya en España, sino en el mundo? No sé, a mí me hace mucha gracia, porque probablemente hace muchas cosas mal Soros, como hace mucha gente. Yo tenía un amigo que le habían dado una beca de estas de Soros y tal, y dice, joder, de repente ahora estoy en una conspiración. Y tal. Y el tío había ido a Budapest, estoy no sé qué. Bueno, ahora no podría porque les han echado allí. Pero no creo que lo explique todo. De todas formas, también te digo que trabajando en política te das cuenta que, bueno, que las conspiraciones no explican todo lo que cree la gente, pero tampoco hay tanta ausencia de conspiraciones como los listos muchas veces se creen. Bueno, las hay. Las conspiraciones existen. Hombre, claro que las hay. Y en el día a día... Sí. Pero es que todo es mucho más caótico. Siempre que hay una conspiración suele haber otra de signo contrario, o cosas entre ellos que no se enteran, en fin. Siempre es más Mortadelo y Filemón, ¿no? Como dice un conocido mío. En el discurso político español hay una hiperinflación de lo declarativo. Sí, y no sabría decirte si solo es lo declarativo, pero sí, desde luego, lo declarativo, ¿no? Y las palabras, además, están absolutamente vaciadas de contenido. En la política y en el periodismo también. El periodismo no se está convirtiendo de alguna manera en un contenedor de lo que declaran los políticos, sí, sin entrar a analizar si es verdad o es mentira lo que están diciendo. Sí, y sobre todo además es que lo declarativo en sí, que ya tiene un valor muy relativo, cuando las palabras no significan nada, pues entonces ya claro, la disolución de la realidad es absoluta, ¿no? Lo estamos viendo estos días, ¿no? Con los incidentes que ha habido en Brasil, ¿no? Tienes a gente que ha estado en el golpe en Cataluña denunciando lo mismo con las mismas palabras y diciendo que es inaceptable, ¿no? Porque las palabras no significan nada, ¿no? Ya todo es posicional, todo es según si estoy yo o no estoy. Entonces, bueno, sí. Y tienes un señor que ha suprimido el Código Penal, el delito de sedición, criticando y avisando de lo que ha pasado en Brasil, que puede pasar también en España y en el resto del mundo. Sí, de todas formas, bueno, parece ser, yo estaba un poco aterrado, no sé si aterrado, pero bueno, estaba bastante estupefacto con el hecho de que había tan poca reacción a las cosas, ¿no? En España. Quizá porque la gente estaba ya un poco hasta las narices de toda esta época de politización y del clímax y anticlímax en Cataluña, y que bueno, pues llevábamos un par de años y luego encima esta especie de super anticlímax que es el COVID, ¿no? Que nos encierran y tal. Pero estaba bastante estupefacto de que no hubiera reacción, y bueno, parece ser que ahora, si ves las últimas encuestas, pues puede ser que sí, que sobre todo el tema de la malversación y la sensación de bronca le esté pasando algo de factura al PSOE y a la coalición de gobierno. Pero bueno, era una cosa que me preocupaba bastante y sobre todo me dejaba bastante sorprendido. Pero sí que ha habido una reacción, sí que hubo una reacción en un momento muy difícil del país, que fue octubre de 2017, y que ahí se vio realmente que esto es más difícil de romper de lo que a algunos les gustaría. Sí. La reacción popular por toda España. Sí, aquella famosa España de las banderas, ¿no? Y la gente que fue a la manifestación que yo fui el 8 de octubre. Sí, pero también a mí no me gusta el relato este de un país, de un pueblo traicionado por las élites, ¿no? Que ha sacado un libro ahora, no sé si Preston, hace un par de años, que era un poco ese rollo. No me gusta el discurso, me parece un discurso un poco barato,
Pero sí que es verdad que, joder, si hay una especie de, digamos, de reacción, no sé si popular, pero bueno, una cierta reacción más o menos organizada, y al año siguiente, como te decía, ¿no? Pues se gobierna con la misma gente y no pasa nada, pues dices, joder, pues igual la próxima vez no voy. Hablabas del anticlímax que ha supuesto el COVID cuando estuvo Pedro Herrero, coautor del libro contigo. Le pregunté no tanto por el confinamiento como por la muerte de ancianos en las residencias. Y hablamos del escándalo, no de que muriesen tantos ancianos en las residencias, sino de que hubiese tantos ancianos en las residencias. Sí, eso es divertido, ¿no? Porque es la realidad que se ve y que en la que no se ve. Claro, obviamente si mueren ancianos en las residencias, pues es un motivo de reflexión, de dolor, de escándalo, de como lo quieran llamar. Pero claro, para empezar es que están ahí. Entonces, claro, forma parte de todo ese mundo de cosas que no queremos ver, ¿no? Por ejemplo, la izquierda muchas veces habla de que no se puede privatizar determinadas cosas o que los mercados no pueden regir determinados ámbitos de la vida, ¿no? Pero joder, mucha gente tiene a la familia, a un familiar en la residencia y alguien que le viene a limpiar y otra que le cuida a los hijos. O sea, quiero decir, es que de facto sí que estamos usando los mercados o sí que estamos usando mecanismos que no son puramente familiares, ¿no? O que no son puramente tribales, si lo quieres llamar así, para solucionarnos la papeleta. Entonces, bueno, es bastante complejo. Otra institución que aceleró el COVID fue el teletrabajo. ¿Es una intromisión de lo privado en la esfera personal y familiar de las personas? De lo privado en el sentido de empresa privada. Sí, claro, pero de hecho una cosa básica que te decían, yo lo llevo viendo muchos años, ¿no? Pues siempre me he relacionado con gente de Malvivir, como traductores, guionistas, diseñadores que trabajan mucho en casa. Y siempre te decían, no, lo básico es que no tengas la cama y el sofá en el mismo sitio que tienes aunque sean dentro de una salita para planchar, pero tienes que tener ahí el ordenador porque si no te vuelves loco. Pero claro, es que efectivamente, claro que lo es, y uno de los rasgos del mundo moderno, creo recordar que lo contábamos en el libro, es la separación entre el ámbito de lo privado y el ámbito del trabajo, ¿no? O sea, tú no, en el mundo rural o en el mundo premoderno, tú puedes trabajar en tu casa, tu casa es tu granja, o el sitio donde tú haces los chorizos, o donde tú tienes un telar. En el mundo moderno no, hay una separación. Y yo siempre lo cuento, y creo recordar que también está en el libro, que por razones laborales, no por vicio, guarde medios, me tuve que leer el programa de Colau en el 15. Y claro, una de las cosas que defendían eran los casas taller. Te quedas acojonado. Que no se han inventado nada ellos, claro, porque ya existían las casas taller. Sí, un poco, porque dices, no, coño. O sea, si hay abusos en una fábrica y en una gran empresa, que hay inspecciones y tal, imagínate en una casa taller, los abusos que se pueden cometer, en primer lugar, por ti mismo hacia ti. No hay mucha diferencia entre las casas taller y, por ejemplo, la ciudad financiera del Santander, donde tienes gimnasio, restaurante, sastre. Bueno, pero hay... Lo tienes todo, guarderías, sí. Lo tienes todo para que salgas cuanto menos mejor. Digo, la ciudad financiera del Santander como tantos otros complejos empresariales. Sí, de hecho, a ver, eso es otra tendencia... ¿Hay una confluencia al final entre Colau y Ana Patricia Botín? No, a ver, eso es otra tendencia siempre en el capitalismo, ¿no? En un capitalismo además incluso más paternalista, ¿no? En otra época. Pues oye, la empresa, digamos que como además la gente pasaba más tiempo en la misma empresa y la empresa invertía más en ti porque tú ibas a pasarte ahí casi toda la vida, ¿no? Y era más común ese tipo de historias. Aquí en la empresa, sobre todo en las empresas públicas, joder, yo he estado con mi padre trabajaba en una empresa de Lini y en Navidad pues íbamos a un teatro ahí en la Plaza del Marqués de Salamanca y nos daban regalos. Te llamaban por tu nombre y te daban un regalo, ¿no? Unos señores ahí. O sea, nosotros también en el banco hipotecario. Sí, y te ponían pelis. La primera vez que vi El Imperio contraataca fue en un pase hecho por el Lini. Entonces era otro concepto, y bueno, pues en los bancos públicos, ¿no? Las casas de vacaciones, tenían complejos vacacionales, esas cosas. Era una idea más paternalista del capitalismo, que te daba acceso a ciertas cosas. No sé si tanto era una invasión de tu vida, porque bueno, al fin y al cabo la vida privada y la familia pues eran tuyas, pero bueno, era una concepción de que te tenían que dar ciertas cosas que igual todavía en el mercado y en la vida, digamos, privada, igual te costaba más acceder a ellas, ¿no? Hace años. Lo de Colau y lo de las casas taller es otra historia, que es difuminar absolutamente cualquier distinción y sobre todo pensar, tienes un rollo también de decrecimiento, ¿no? De pensar que una sociedad moderna, una sociedad avanzada,
puede funcionar con gente tallando figuritas en el sótano de su casa. Pero claro, bueno, ¿La responsabilidad social corporativa es una intromisión de la empresa en la mente de los trabajadores? no creo que sea la mente de los trabajadores, creo que es una operación absolutamente... ¿O de blanqueo de imagen? Es un blanqueo, obviamente. Creo que además es contrario a un principio fundamental, que es que la valoración de la empresa tiene que ser que, básicamente, pues, crear valor para el accionista o tener beneficios o funcionar en tu misión primera, que es tu labor productiva, y que precisamente la empresa tiene que tener una función productiva para que la gente pueda vivir sin obsesionarse con la producción. Aquí es al contrario, ¿no? Es que la empresa de repente tiene los valores que deberías tener tú en tu foro interno, y luego, sin embargo, tú estás todo el día absolutamente puteado, ¿se puede decir aquí? Ya lo has dicho. Vale. Persiguiendo una vida desde lo productivo, ¿no? A mí es que es un tema que me deja bastante, o sea, me saca bastante de quicio el tema este. O sea, me parece una movida absolutamente satánica, contraria al capitalismo, contraria a todo lo decente. ¿El ascensor social se ha quedado parado en algún punto entre el segundo piso y el tercero, o entre el tercero y el cuarto? Sí. ¿Sigue funcionando el ascensor social? ¿Ya es posible que una familia venga del campo y en una generación prospere? Bueno, es que los pobres de ahora seguramente son más pobres en el sentido de que están más aislados. O sea, la gente que de verdad es pobre, pues está más aislada, ¿no? Y, por ejemplo, en España el estado de bienestar no tiene mucho en cuenta a la gente que es más pobre. Es un estado que redistribuye muchísimo hacia las clases medias, ¿no? Porque para empezar, la primera gran partida redistributiva del Estado son las pensiones. Entonces, claro, empezando por ahí, pues en cuanto a progresividad, pues vamos mal. Y luego yo creo que también se rompe en el sentido de que, bueno, por ejemplo, hace poco hubo un estudio, un artículo que circuló por ahí sobre cada vez hay menos creadores de clase obrera, ¿no? Cineastas, escritores, artistas en general, músicos, que era una cosa que, por ejemplo, incluso en la época por no remontarnos muy atrás, en la época del rock clásico y tal, pues había grupos que eran nítidamente de extracción obrera, ¿no? O de clases trabajadoras. Y circuló mucho y lo compartieron muchos periodistas. Y yo, joder, vale, sí, yo así intuitivamente estoy de acuerdo, pero empezar por mirar el periodismo. O sea, en una carrera como el periodismo, joder, cada vez más son mecanismos, como decimos Pedro y yo, estructuras autoportantes, ¿no? Porque es la gente que sale de tu máster, que tiene que haber pasado por el fielato de pagar tu máster, que luego tú además lo tienes... Sin garantía de que entres a trabajar. Sí, pero bueno, que en cualquier caso, si entras, lo tienes subempleado unos años. O sea, quiere decir que tú mismo te estás convirtiendo en un circuito semicerrado, ¿no? Para clases medias. Y eso genera también los efectos que hablábamos antes, que es que las clases o los profesionales socioculturales cada vez están más en una burbuja de sus propios valores y su propia sociología. Jorge San Miguel, vivan las clases medias. Viva las clases medias.